en esta conferencia. Creo que es además un tema muy sugerente, es un tema a veces que es muy cercano porque lo hemos visto, lo seguimos viendo constantemente, incluso en anuncios publicitarios, en un montón de espacios. En nuestra vida contemporánea. Sin embargo, es un tema muy tradicionalmente comprendido y habitualmente asimilado al periodo barroco. Sin embargo, como veremos, es un tema que tiene una tradición mucho más lejana en el tiempo. Bueno, la Vanitas, historia de la fugacidad del tiempo, básicamente se debe ese título a una cuestión muy sencilla, y es que siempre la Vanitas de lo que nos habla es del tiempo. Es ya de hecho Umberto Eco junto a Lippincott, Gombrich y otro gran número de grandes analistas del arte y de la iconografía en su libro, a ver, ahora soy tan torpe que no me acuerdo del título, seguro. El tiempo a través del tiempo, le dedican un capítulo entero. De ahí que la importancia que tiene ese concepto del tiempo. Entonces, bueno, la Vanitas como tal pertenece a un género muy concreto, que es el de lo que habitualmente en España conocemos como bodegones, que realmente, como deberíamos de llamarlo, son naturalezas muertas. Naturalezas muertas básicamente porque son elementos normalmente inertes o cuya vida está, digamos, ya prescrita, al ser pues flores cortadas, frutas que al final perecen. Esas naturalezas muertas tienen, como ahí podríamos leer, dice, entre la forma visible y el artista que la realiza, hallamos una realidad simbólica de las inquietudes, quereres y presiones de una persona que vuelca sus miedos y pensamientos en apariencias insensibles de gran sensibilidad, es decir, de formas que aparentemente no son nada, pero que realmente transmiten mucho más de lo que aparentemente son. Es decir, esa idea de que de falta de un contenido vacío, en realidad veremos cómo en el fondo son mucho más complejas todas estas obras. Es decir, aquí sí es cierto que en un bodegón más tradicional de cocina, el bodegón propiamente son piezas o cuadros que describen espacios de cocina, tendríamos una selección de obras y un tipo, digamos, de objetos que mayoritariamente a lo mejor no tienen esa trascendencia como vamos a ver después en las Vanitas, pero ya en sí mismo también nos van a sugerir una documentación y una información importantísima para conocer incluso simplemente su tiempo. El bodegón como tal son obras y es un tipo de obra que no es de ahora. Ya Zeuxis y Parraxios, allá, digamos, por el siglo IV antes de Cristo, ahí hubo un litigio importante en el que se retaron a ver quién era el mejor de todos. Uno hizo un bodegón de frutas que los pájaros picotearon. El otro hizo un trampantojo, que en el fondo también es otro elemento que puede aparecer en los bodegones, y es a veces simulaciones de decoración, de elementos decorativos, simulaciones incluso arquitectónicas. En este caso dibujó una cortina que invitó a descorrer al otro pintor, y cuando fue a descorrerla se dio cuenta que la había engañado, que era la pintura. Eso ya en sí es un bodegón. Es decir, los bodegones nos han acompañado de una forma continua casi a lo largo del tiempo. Sin embargo, es cierto que casi siempre esos bodegones hasta el siglo XVI aparecían acompañados regularmente y habitualmente por figuras humanas. O mejor dicho, acompañaban a otras temáticas. La curiosidad que van a tener los bodegones o las naturalezas muertas a partir del siglo XVI es que será algo, o aparecerán, digamos, como temática única. Desaparecerán, no siempre, pero casi siempre, esas figuras humanas, y solamente serán los objetos los que se nos muestren.
En toda obra, aún recuerdo cómo Borràs Wallis tenía aquí una pizarra y nos lo enseñaba en una lección inaugural. En toda obra hay una cuestión que es importantísima a tener en cuenta. Hay 4 puntales que afectan, básicamente. El artista, su formación, su conocimiento es el más importante, quizás, pero en la sociedad también. No solamente la sociedad, sino todo lo que es el contexto histórico-social. Es decir, la situación en la que se vive en ese momento, bélica, no bélica, económica, todo, el pensamiento filosófico, todo influye. El soporte en el que se hacen las obras, aunque parezca también una bobada, pero no lo es, no todos los acabados, todas las técnicas nos proporcionan las mismas posibilidades y eso va a ser importante. Y luego el cliente. El cliente, en este caso, normalmente quien encarga la obra o a quien va destinada una obra que está hecha para ser vendida, que no es lo mismo, ya que en un caso, digamos que el producto sale de un encargo, en el otro sale de una idea con un fin, él también va a ser muy importante en cuanto a qué es lo que nos podemos encontrar. Entonces, eso siempre lo digo, esta es la única diapositiva que pongo siempre en todas mis conferencias. Cuando ya repito en un mismo espacio, a veces me la salto, pero la dejo puesta. Es la base fundamental de toda obra artística. Comprendiendo eso, somos capaces de entender también por qué un bodegón no solamente es una forma externa, no son formas externas que se nos presentan, sino también hay una metafísica. Es decir, hay una parte interior que está en parte relacionada en muchas ocasiones al propio autor. Sánchez Cotán, como buen padre o fraile, digamos, del 1600, lo que nos hace son piezas que nos desprenden una idea de austeridad dentro de sus bodegones de cocina. Y lo hace porque el mundo protestante en el que vive la España del momento busca esa idea de austeridad. Una población en donde 1/3 de la misma es religiosa, es decir, es cura, monja o fraile, y que la espiritualidad se lleva al punto más álgido que podríamos definir como la mística. Eso nos lleva a comprender por qué la importancia también de esos autores, de esos contextos que nos vamos a encontrar. Propio de esos bodegones, bueno, esto es muy curioso, esto es un homenaje que Erwin Olaf, que es un fotógrafo holandés actual, hace a una de las obras, o a las obras en concreto además de Sánchez Cotán. Sánchez Cotán, la única diferencia que tiene es que recorta todo sobre fondos negros y muy neutros. Aquí Erwin Olaf lo que ha hecho ha sido coger y decir, bueno, pues voy a hacer un sistema corrido e infinito de alacenas, ya que en el fondo es lo que se nos quiere representar. Y planteando una idea donde plantea un concepto de parábola perfecta, que es la base fundamental de los ritmos compositivos que utiliza Sánchez Cotán. Entonces, ahí se ve un poco toda esa idea de homenaje. Pero los bodegones y este tipo de pinturas se van a suceder luego desde el siglo XVI prácticamente hasta nuestros días. Bueno, y sin prácticamente, todavía se hacen, y especialmente lavanitas. Va a ser muy importante los acabados y las texturas. Nos vamos a encontrar 2 tipos. Esto, si alguien acierta lo que doy, le invito a cenar. Si alguien sabe qué puede ser esto, tenéis 3 oportunidades. ¿Alguien se atreve? Una va. Pues tienes una cena. Son las plumas de un gallo. Lo que pasa que sepas, Esther, una cosa, que eres la primera persona que creo que lo ha acertado en menos de 3 oportunidades. Esto pertenece a las plumas de unas gallinas de un bodegón que tiene Goya, que es muy curioso. No es ya porque sea de Goya, no es por una cuestión, digamos, de técnica. Van der Hamen, que es uno de los grandes
Además, pintores de naturalezas muertas, pintor real, de la Casa Real, ligado a la monarquía de los Austrias menores en época de Felipe III y Felipe IV, hace un dibujo totalmente perfeccionista, hiperrealista, definido, cerrado, meticuloso. Eso es parte de un plato que puede tener 50 o 60 guindas y cerezas del mismo tipo que las que se ven y con los mismos detalles. Detalles que llevan hasta ese polvo que a veces queda en este caso son como ciruelas, en las ciruelas o las cerezas que nos muestra. Es decir, hay dos líneas, una muy meticulosa, como hace luego también Yepes más tarde, muchos años más tarde, o siguiendo esa línea que son pinceladas mucho más sueltas y rápidas. Al final son dos formas de concebir la representación de la naturaleza, que es la base de toda pintura en esta época. Unos lo hacen desde la realidad y otros lo hacen desde la percepción. Es decir, yo puedo pintar este micrófono tal como es, con lo cual tendría que irme a todos los detalles que tiene en la cercanía, o tal como se ve, imaginemos que lo intento pintar desde donde están ustedes. Entonces, yo aquí que veo un montón de puntitos, no lo podría pintar con esos puntos, porque los vería borrosos, veo una idea más de nebulosa, más de nube. Y es algo que no es que tenga unas características que sean muy complejas en este caso, pero en cuanto nos metemos con sedas, nos metemos con tules, nos metemos con ese tipo de elementos o con azúcares, como pasa en este caso de aquí, de Parra Abril. Esto es de un bodegón de cocina, bueno, en concreto es un bodegón de postres. Y ahí tenemos rosquillas. Esas rosquillas llevan esa capa de azúcar y es lo que vemos. Nos da una sensación, cuando sabemos ya que son rosquillas o cuando vemos el bodegón entero, nos da una sensación de que es real, de la realidad que nos presenta. Cuando yo les digo que son rosquillas, ya le ven mejor cara de rosquilla, que además en el fondo es un poco así. Entonces los acabados también van a ser importantes. Nosotros nos vamos a encontrar un acabado, en la mayor parte de los ejemplos, acabados muy definidos, en parte porque la pintura holandesa, de la cual además que tiene, donde la vanitas, entre otros géneros de las naturalezas muertas, tienen una gran cabida y tienen una gran importancia, predomina sobre todo ese tipo de pintura. Bueno, bodegones, como pondría ahí, es un género, digamos, muy plural, la idea de las naturalezas muertas, que es como se conocen en todos los sitios del resto del mundo prácticamente, y nos encontramos varios tipos. Tendríamos el de comida o cocina, que este sería Sánchez Cotán, en el que se inspiró la obra fotográfica anterior. Tenemos obras de Zurbarán, aparentemente no dice nada, pero hay aquí unas medidas perfectas y unos ritmos matemáticos a la hora de plantear las obras, con lo cual son obras que son muy cuidadas, se cuida mucho en este caso la composición. Tenemos también fruteros, floreros, fíjense aquí que hay mariposas, que hay flores ya digamos fuera del jarrón, hay diferentes tipos de insectos y aquí la idea del agua. Bueno, pues digo que se fijen porque se darán cuenta que en el fondo este tipo de obras incluso podrían definirse o entrar a comprenderse como vanitas, ya que el concepto del paso del tiempo y de la idea de lo marchito está implícita en esta obra. Entonces ahí se podría también plantear esa misma idea. Y luego tendríamos quizás pues la reina de las subcategorías de las naturalezas muertas o bodegones, que es la vanitas. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es la idea del capturar de alguna forma la fugacidad del tiempo, en mostrarnos de forma reiterada y repetitiva que el tiempo pasa
y que nuestra vida por la tierra, nuestra vida terrenal, es algo pasajero y además todas sus riquezas no valen para nada en la vida eterna. Esa es un poco la base fundamental que tendría. Estas naturalezas muertas no... ¿Se me oye? ¿Por este se me oye? Sí. Bueno, me voy a levantar porque si no, digo lo que decía, que con mi voz grave y a estas horas es malísimo. Lo importante que tiene es la vanitas, es que es algo que también, como sucedía con el resto de géneros o de subgéneros del bodegón, se había visto de forma reiterada y se había utilizado sobre todo en un tipo de temáticas que es lo que se llama los penitentes. Es cierto que estos penitentes van a ser especialmente importantes ahora, es decir, a lo largo también del periodo barroco y de la Edad Moderna. Y consiste sobre todo pues, en todo lo que es la idea del libro. Ya me han comentado que han tenido una interesantísima conferencia sobre el libro a lo largo de la historia, con lo cual, sobre todo a partir de esta época, de la Edad Moderna, y entonces, bueno, no me meteré en exceso, pero hay que tener en cuenta que en los libros hay dos cuestiones, una de dos, o intentan mostrarnos un conocimiento que es legible en la obra que se nos presenta, o plantea una idea cuando está dentro en sí mismo de la vanitas, plantea una idea de vida todavía que queda por vivir, aunque sea fugaz, o vida ya culminada. Es una de las valoraciones que tiende a tener. Pero bueno, es decir, la vanitas en un principio no solamente aparece de una forma independiente, sino que suele estar también incorporada en otras obras. Esta es una obra muy curiosa, porque aquí hay todo, por ejemplo, este reloj es un concepto de la vanitas, las joyas tienden a ser también conceptos de la vanitas, aunque en este caso es un símbolo regio especialmente, pero es que esta propia figura de esta reina, ya fallecida cuando se hizo el cuadro, en el fondo también es parte de esa misma vanitas. Se le da un color de tez mucho más claro de lo que la moda del momento solía sugerir en aquellos tiempos. Y Tiziano, que es esto es una copia de Rubens, pero el original de Tiziano, que es una persona además muy, bueno, con altos conocimientos y que busca, es muy sutil y muy perspicaz a la hora de plantear sus temas, seguramente, no es algo que le hayamos podido preguntar, pero seguramente esa tez tan blanquecina y sobre todo la rigidez que muestra la figura hace que de alguna forma quiera hacer un guiño a esa situación ya de vida. Entonces, bueno, breve historia de un concepto, el de la vanitas. Lo primero y lo más importante es que es el guiño a la meditación metafísica de la trascendentalidad humana y que no es un invento moderno ni cristiano. Es decir, la vanitas busca que pensemos en nuestra vida y nos recuerda que todos morimos y que en la muerte todos somos iguales. Y ya en Roma lo sabían. Este mosaico extraído de una de las casas de Pompeya, lo que nos muestra, aquí tenemos todos los elementos, es una mariposa. La mariposa, por ejemplo, es algo tradicionalmente muy común, que aparece en muchas vanitas. Es tanto la idea de lo efímero como la idea del alma. En época romana es más esa idea del alma, al igual que la rueda es la idea de la fortuna, del destino. El cráneo viene a ser el concepto de la muerte, y la plomada, que sería esta, sería la idea un poco del equilibrio. En este caso lo que nos viene a decir es nadie, o mejor dicho, todos somos iguales, tanto el pobre como el rico. Esto es una toga de senatorial, y estos son harapos. Tanto el pobre como el rico son iguales en la muerte. Ese concepto, que es el concepto un poco también que va a derivar luego a todo lo que es los conceptos, digamos, términos latinos como tempus fugit, memento mori,
que viene a ser la idea misma de tiempo fugitivo o de recuerdo a que todos morimos, es lo que se va a mantener durante la mayor parte de la Edad Media. La Edad Media, por muy oscura que nos parezca, sí plantea en múltiples ocasiones, digamos que no es tan oscura, y en múltiples ocasiones nos presenta ese concepto del recuerdo de que todos morimos, desde estelas funerarias escocesas, relieves de importantísimas fachadas dentro del... este en concreto, si no recuerdo mal, es de Módena, de la catedral, pero hay en varios sitios. Nos podemos encontrar este concepto del memento mori, digamos que durante toda la Edad Media se nos fue planteando. Entonces, contextualización como valor. ¿Por qué la vanitas empieza a tener una mayor importancia en el barroco y en esa época? La base fundamental es un concepto de espiritualidad, de fuerte espiritualidad, tanto por lo que supone la idea protestante como la idea contrarreformista. Es decir, tanto aquellos que se quieren separar de la Iglesia Católica Romana como digamos, el intento de revalorizar y replantearse una serie de valores donde el espíritu y la espiritualidad será uno de los conceptos fundamentales dentro de esa sociedad, que les lleva de hecho a que, por ejemplo, en España, pues eso, 1/3 de la población, o sea, verdaderamente lo que hace que el Imperio Español se vaya a la ruina, seguramente ya, aparte de la derrota de la Armada Invencible y demás historias, en gran parte sea eso. El hecho de que 1/3 de tu población sea religioso supone que con los otros 2/3 tienes que montar un ejército que defienda las posesiones más amplias que se conocían en el mundo, con lo cual era algo literalmente imposible. Y si además no puedes defender con lo que estás pagando a los mercenarios que te defienden, pues entonces todavía se hace más imposible. Y eso es un poco la situación que se vivió. Un momento en el que el poder y la religión van muy unidos. En el fondo el barroco se podría definir como un estilo al servicio del poder y la gloria, del poder humano y de la gloria divina, de la gloria de Dios. Y en ese entorno es donde se va a fundamentar el concepto de vanitas moderno. Un concepto donde el humanismo cristiano va a ser muy importante. Es decir, es el concepto de recuperar valores del pasado, pero asimilándolos por analogía o por, digamos, comparativas desde un punto de vista metafórico a situaciones y cuestiones cristianas. Y en ese mundo, en ese aspecto, tanto protestantes como contrarreformistas van a, o sea, es decir, como católicos romanos, van a coincidir prácticamente en sus planteamientos. Ese humanismo cristiano es cierto que tiene un gran desarrollo en la Holanda y en la Flandes de principios del siglo XVI. Y eso es una de las bases fundamentales por la que los primeros ejemplos que nos vamos a encontrar los tengamos aquí. Este sería uno de ellos. Bruin the Elder, en esta vanitas, además nos introduce una inscripción, es un tipo de elementos que llega a tener. Las inscripciones donde pone todas las cosas perecen con la muerte es el límite de las cosas. A eso le faltaría casi poner, pero no del hombre, que es un poco lo que nos querría decir en sí mismo, digamos, la propia vanitas. Aparece una calavera, aparece una mosca, la mosca es el instante. En casi todas estas obras nos plantea una cuestión además de tiempo, de parar el tiempo, y se nos presenta una vela apagada. Cuando la vela normalmente está apagada, hace referencia a una muerte ya, digamos, advenida. Ese misticismo que se vive en estos años y que se va a prorrogar durante los 2 siglos siguientes va a estar afincado además en los dos mundos, tanto en el mundo, digamos, protestante como en el mundo católico. Y en ambos es quizás en lo único que van a coincidir de una forma muy semejante. Lo que veremos es que que este tipo de representaciones lo que buscan es realizar metáforas meditativas de la muerte.
Es decir, recordarnos de que todos vamos a morir y de que de alguna forma el tiempo presente y sobre todo las riquezas de este mundo no nos servirán en el futuro. Para eso también va a haber textos. Vivimos una época de tratadística, una época de una literatura y una relación entre la literatura y las artes muy importante, como veremos a continuación. Y ya Juan de Borja, que va a ser luego beato, escribirá en Las empresas morales: piensa que eres hombre, continuando, dice después, con la lapidaria idea de no hay cosa más importante al hombre cristiano que conocerse, porque si se conoce no será soberbio, viendo que es polvo y ceniza, ni estimará en mucho lo que hay en el mundo, viendo que muy presto lo ha de dejar. Esto es lo que podríamos llamar una vanitas literaria. Eso mismo que aquí aparece se va a intentar representar, pues me los voy a saltar porque son muy parecidos, se va a intentar representar aquí, es decir, hombre, siempre la calavera, incluso con su láurea que representa una idea de triunfo, sus coronas, esa calavera que es el recuerdo de que va a morir, y que las coronas, por muy ricas que sean, al igual que las copas y los diferentes, digamos, menajes litúrgicos y de gran riqueza, no valdrán nada, porque somos como las flores, nos vamos a marchitar y vamos a morir. Ese es el concepto del tiempo básico que nos va a enseñar la Vanitas. ¿Qué pasa? Que nos lo va a enseñar de muchas maneras. ¿Qué es entonces la Vanitas? Bueno, pues la Vanitas, de forma, digamos, literal, es un término extraído del Eclesiastés relacionado con la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte, la inutilidad de todo aquello que indefectiblemente se pierde con la muerte. Es decir, no nos va a servir nada que no nos podamos llevar al otro mundo, y como no nos vamos a poder llevar nada, pues no nos sirve nada. Nosotros y nuestras obras. En el fondo es lo que buscan y es lo que se quiere con este tipo de obras, o sea, con este tipo de pinturas. Dentro del barroco podríamos definirlo un poco de forma más concreta como representación simbólica de carácter metafísico, porque lo que en realidad está buscando es que pensemos en el más allá, y reflexivo sobre la existencialidad humana, es decir, un concepto que es muy normal, el de la meditatio mortis, meditar sobre la muerte, y su devenir postrero tras la inexorable muerte, es decir, algo que nos va a llegar sí o sí, y que pensemos en ello. La calavera no es un símbolo de muerte directa en sí mismo, sí representa en parte eso, pero no es como ahora cuando lo vemos en una señal que no lo tocamos porque nos va a pegar un latigazo y nos quedamos. No, lo que realmente busca es recordarnos que morimos, ese recuerdo. Entonces, bueno, para ello lo que va a hacer es servirse de un lenguaje icónico. Lo más importante y lo más interesante de todo esto va a ser la parte, digamos, del lenguaje. El lenguaje es lo fundamental. Para hacer este tipo de obras hay múltiples elementos simbólicos, que son los que van a ir mostrándonos a lo largo de las obras. Todo ello, para todo ello, lo importante es tener en cuenta ese concepto de carga simbólica. El barroco, dentro de todos los movimientos artísticos, esa idea de lenguaje de la imagen y de proyección del arte, o de ideas a través del arte, especialmente va a ser importante a partir del Renacimiento y de la Edad Moderna. Pero si es importante a partir del Renacimiento ya en sí mismo, en el barroco alcanzará las cotas quizás más altas. Y eso es lo que va a suceder en este caso, incluyendo además un concepto que es muy complejo, que es ese concepto del tiempo, de la cuarta dimensión en sí mismo, donde se valora en este caso y se está planteando esa idea de la vida eterna, donde valen los hechos virtuosos y penitenciales, pero digamos no la fama, o la fama tal como la entendemos ahora. Digamos que de alguna forma se busca aquella fama que Jorge Manrique buscaba darle a su padre con las coplas, ya siglos atrás, con quien empieza un poco ese concepto del tiempo y de la muerte, ligado a la muerte y ligado a la fama.
es un concepto del tiempo que hasta entonces prácticamente no había existido o no se había desarrollado de una forma, digamos, tan clara a través del arte. Sobre todo de una forma tan precisa. Y lo van a hacer a través de estas vanitas y a través de un conjunto de elementos muy circunstanciales o muy paradigmáticos, como veremos ahora, donde además va a haber una relación entre la poesía y esas pinturas. Ya Leonardo, nos quedamos con esto, ya Leonardo da Vinci dijo que la pintura, haciendo eco de una frase mítica de época grecolatina, dijo que la pintura es una poesía muda y la poesía una pintura ciega, y una y otra van imitando la naturaleza en cuanto les sea posible. Bueno, pues esta idea, eso que es lo que sería el concepto de luz, pintura, poesis, eso es lo que de alguna forma se busca con estas obras. Crear obras poéticas de gran fuerza a través, digamos, de un lenguaje de la imagen. Un lenguaje de la imagen que pueda definir lo que también se puede llegar a escribir. Entonces, ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó una hermosura vana, bien presto lo verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Esto es un soneto a la rosa, que hace Luis de Góngora. Obviamente esto no es una obra del momento, es una fotografía, es posterior, pero todo ese concepto de las plantas, de esa idea de la evanescencia, de la fragilidad, es el que se quiere mostrar a través luego también de esos detalles en las obras. Bueno, aquí tendríamos otro de Quevedo, a la Torre, siguiendo un poco la misma idea. Hace una referencia, digamos, a los penitentes, a la penitencia. En este otro, Lope de Vega lo hace a la calavera, e incluso habla también, aquí la rosa de la boca estuvo marchita ya con tan helados besos, es decir, hace giros metafóricos de parte de lo que sería la cabeza. Y en sí mismo, todo eso, que luego también Quevedo en otros poemas define de una forma más concreta, nos llevaría a poder, de alguna forma... ¿Se me oye? Sí. De alguna forma a representarlo, o a que haya una analogía, se pueda comparar la parte literaria y esa idea literaria con las formas que tenemos. ¿Qué elementos se van a repetir fundamentalmente? Bueno, pues aquí, por ejemplo, esta obra que tenemos aquí de Adrián Van de Ven es la misma que voy a poner ahora después. Es ex minimis patet ipse Deus. Dios se revela en la obra más pequeña de su creación. Es el lema que tendría y que acompañaría a esta pintura. Aquí aparecen rosas, aquí aparecen las mariposas, el reloj de arena como idea del tiempo, la brújula, pueden llegar incluso a aparecer relojes de agua, relojes mecánicos de la época. Todos estos elementos podrían llegar a verse dentro de una vanitas. Por ejemplo, para la idea de la belleza, la riqueza y el poder frente a la muerte, pues tendríamos, por ejemplo, las joyas, que vamos a ver después. Podríamos definir que estos valores, la idea de la belleza, riqueza y poder frente a la muerte, esa dualidad o esa dialéctica, ese juego dialéctico es la base de la vanitas. Buscando símbolos relacionados con la fragilidad y el tiempo vital, la muerte como protagonista, pero si no bien de modo directo, al menos desde una perspectiva metafórica, utilizando fórmulas complejas de composiciones muy sencillas
que nos lleven siempre a ese concepto de meditación del hombre y su paso por la vida terrenal, con objetos representativos de actividades humanas. Saber, ciencia, riqueza, poder, placer y belleza van a ser una constante en todas estas representaciones, buscando la idea de generar un canto efímero, es decir, un canto a la vida, pero a esa vida que se nos va. De tal manera, aquí tendríamos un ejemplo de Valdés Leal, uno de los más conocidos. Todos los elementos que tenemos rodeados nos marcarían parte de esa idea. Las riquezas del Papa y además los emblemas del Papa, los emblemas del rey, la muerte con la guadaña, con esa espada vertical que nos lleva a la idea de la plomada, de la idea de la puesta en equilibrio, de que nadie se escapa a la justicia tras la muerte y al juicio divino, y nada de lo que esté en la tierra, ya que, digamos, va a hacer que la muerte no le afecte, ya que la muerte domina el globo terráqueo. Y eso de alguna forma es lo que viene a significarnos. La muerte domina el mundo, el rey, el papa, el general, el erudito, nadie se escapa y todo en un abrir y cerrar de ojos, que es lo que viene a significar inictu oculi, se nos puede ir. Algo parecido pasa en Finis Gloriae Mundi. Aquí la mano de Dios sostiene la plomada, esta sería la mano. En equilibrio, pues todos somos iguales. Las aves de las tinieblas acechan, que aparecen por aquí, el murciélago y el búho, acechan las postrimerías del caballero y el obispo, quienes disfrutarán más las glorias de este mundo, inservibles en el reino de los cielos. Eso es lo que vendría a significar todos los elementos que acompañan, digamos, a esas figuras de esos difuntos. Dos cuadros que están a la entrada del hospital, bueno, de la iglesia del Hospital de la Caridad, y que recordaban a todos aquellos que entraban en esa iglesia capilla la realidad de su momento. Estos serían los elementos que nos podemos encontrar. La calavera, ya hemos hablado de ella, es el final, esa idea de caducidad del hombre, de muerte. Las flores y las frutas son placeres, pero también tienen una belleza evanescente, son formas que se marchitan, que mueren. Las burbujas, las pompas de jabón, el humo y los relojes, pero sobre todo los tres primeros, es algo que en cualquier momento, con nada que lo roce, se deshace, desaparece. Los instrumentos musicales nos marcan la idea de lo efímero y no perdurable dentro de lo que es la música, mientras que las partituras de los himnos devocionales nos muestra aquello que perdura como alabanza a Dios. Y por eso van a ser también bastante habituales. Las conchas marinas serán la muerte, la dualidad, en este caso, digamos, de la naturaleza humana. Los insectos, las moscas, suelen ser casi... Las moscas está relacionado un poco, digamos, con lo maligno, la muerte, la enfermedad, aquello que nos conduce a la muerte, pero también suele plantearse como el instante y el tiempo. La mariposa, que va a ser lo efímero, más que el concepto del alma, y nos llevará sobre todo a una idea de fragilidad. No hay que olvidar que la mariposa es el ser quizás que más mala suerte tiene en el mundo de la creación, más aún casi que la serpiente, porque durante tanto tiempo es gusano para tener tan pocos segundos a veces, en algunos casos ni siquiera un minuto, de la belleza que llega a tener cuando es mariposa. De ahí ese concepto de evanescencia que llega a plantear. La abeja, que simbolizará la esperanza, el ratón también vuelve a la muerte. Entonces nos vamos a encontrar elementos que unos nos llevan a una idea de alabanza a lo divino y de afianzarnos en ese mundo de valores y recordarnos que debemos ser gente virtuosa, mientras que otros nos recuerdan que las riquezas no nos valen para nada en la vida eterna. De tal manera, la manzana nos lleva al pecado original, el melocotón
y los limones es una idea de atracción por la belleza terrenal, la salvación, la verdad. Esa fruta celestial sería el espárrago, la alcachofa. Los pájaros siempre son almas. Las plumas son virtud de la esperanza y de la fe porque son frágiles. Las joyas también van a tener una gran presencia, como esa idea de aquello que dejamos en la vida, digamos, terrenal. El espejo es un elemento complejísimo porque no solamente es la idea de vanidad, nos refleja la verdad, nos refleja el paso del tiempo, así es luego como además se va a utilizar en cuentos y en formas posteriores en un mundo más contemporáneo. Y ahí tendríamos jarrones, globos terráqueos, monedas, joyas, casi todo ello recordándonos un poco lo que es el paso por la vida eterna. La espada, el mono y las inscripciones latinas, la espada será el símbolo del poder, es algo que va a tener una constancia en la historia del arte. El mono es curioso porque representa sobre todo el caos y esa idea de la caída del hombre, sobre todo cuando lleva una manzana, y está relacionado además con simbología alquímica, también tiene una serie de complejidades, pero va a aparecer muchas más veces de lo que pensamos en el arte. Y luego las inscripciones latinas lo que van a buscar es ayudarnos a comprender a veces lo que se está representando. De tal manera, ese tipo de inscripciones las aparecerán sobre todo en los bodegones flamencos. Los bodegones, digamos, de centroeuropeos tendrán una mayor tendencia a utilizar este tipo de recurso. Aparecen, como vemos, las conchas, las perlas, volvemos a ver un gran número de elementos habituales y con la inscripción ¿y qué otra cosa son sin una breve alegría? Todo lo que representa de alguna forma es efímero. Ahí nos lo recuerda a través de la inscripción. Y además esa idea efímera nos vuelve a representar ese concepto del tiempo a través de nuevo de esa idea de la mosca. Vela encendida, vela apagada, libro abierto, libro cerrado, vasos llenos o volcados y vacíos, al final son metáforas de la vida que todavía tiene por escribirse o tiene una llama viva a aquella que ya se ha extinguido. Es decir, nos marcan el antes o el después en una idea de la muerte. De tal forma, bueno, aquí tendríamos de nuevo ese que teníamos y de esa manera se nos van a presentar en múltiples ejemplos. Y ya con esto vamos terminando. Casi todas las obras, la mayor parte de ellas, todas son del siglo XVI-XVII, casi todas pertenecientes más cercanas a lo que sería el siglo XVII, que es cuando verdaderamente este tipo de concepto va a adquirir un valor todavía mucho mayor. Es más, en aquellas imágenes todavía del XVI es más fácil ver cómo aparecen figuras que si no tienen un concepto humano, si tienen un concepto antropomórfico, un concepto a veces alegórico, como pasaría en este caso, donde tenemos además la inscripción: observa el final de fortaleza, de la belleza y de las riquezas. Es decir, busca ese concepto, digamos, de recuerdo que la fortaleza, la belleza y las riquezas no nos valen nada en esa vida de espíritu que es la que nos llega en la vida eterna. Ese mundo de riquezas nos va a compartirse con elementos luego, digamos, mundanos, como es esos instrumentos musicales que aparecen de diferentes tipos, en este caso con libros abiertos con canciones, es la alabanza y el concepto de la alabanza a Dios, lo que se busca a través de ellos, y luego, por otro lado, de aquellas, digamos, diferentes utensilios, mapas, como serían esos libros redondos que llamaba Villarroel y que serían esas esferas y que en este caso además tienen un carácter astral. Lo que nos está mostrando son las constelaciones y la situación de las constelaciones en el cosmos. El tiempo a través de ese reloj de arena, y ahí tendremos esa referencia. Aquí Giovanni Barbieri nos lleva al concepto de memento mori de una forma más clara. De hecho, et in Arcadia, dice, en la Arcadia,
Él hace una referencia a lo que sería ni siquiera, digamos, en espacios paradisíacos estamos libres de la muerte, en espacios míticos estamos libres de la muerte. Aparece el ratón, aparece esa mosca de nuevo y nos llevaría un poco a ese concepto de nuevo del memento mori. Similar en este caso, aquí bajo una idea más ordenada, aparece el concepto del juego, también como parte de esa idea de lo mundano, de los vicios que en ocasiones también nosotros digamos, disfrutamos, y que esa parte son obras que en cierto modo buscan una idea de expiación. Entonces, en ese sentido, muchos de los objetos también nos intentan llevar a aquello, o recordar aquello que no deberíamos, o en lo que no deberíamos recrearnos si queremos tener y pasar a una vida eterna. Aquí volveríamos a ver esa idea de música. De hecho, lo bueno que tienen estas piezas de música es que se pueden tocar. Es decir, se pueden leer y se pueden llevar al hecho real. De ahí, digamos, la relevancia que nos plantea. Aquí vemos cómo el tiempo ya prácticamente está expirado y de esa vela solamente sale humo. Entonces nos lleva a ese concepto de muerte cercana. También las flores, como decíamos, forman parte de esa idea de las vanitas. Casi todos los floreros se acompañan de mariposas y se acompañan de insectos que nos hablan de esa fugacidad del tiempo, de la misma forma que se representan aquí de una forma más amplia con otros elementos, tinteros, formas, digamos, y elementos normalmente frugales. Muy curioso es este cuadro del labrador, que son dos racimos colgando con mosca. La mosca está aquí, y para algunos también, tanto por el tipo de frutas que nos presentan como por el hecho del instante, si no dentro de una idea de la vanidad, sí lo que se quiere buscar es captar el concepto del instante y del tiempo a través de algo tan sutil como sería esa muestra. En otros ejemplos nos lleva a una idea mucho más amplia en la representación, apareciendo la imagen del caballero sobre el que se está realizando esa idea de la vanitas, y la muerte, que viste del luto de la época, y que el resto de elementos que acompañan, digamos, pues forman parte de esa idea de realidad a lo largo de realidad de la vida y de existencialidad a lo largo del tiempo. El sueño del caballero, la vida es sueño. Esta es una obra muy singular de Antonio de Perera, que nos lleva casi a una vinculación a ese concepto de Calderón de la Barca en su afamada obra de La vida es sueño, donde se intenta hacer ver que la realidad a veces y los elementos reales no nos servirán en el mundo también, digamos, una idea metafísica de la vida. Y de alguna manera, pues es lo que se representa, muy nutrido, con armaduras, elementos además también como mitras y armamentística o armaduras relacionadas en este caso con obispos, relojes de la época, mecánicos, algo que volveríamos a ver repetido en prácticamente todas las demás obras. Esto, que es Alegoría de la vanidad, es una de las obras de Valdés Leal, de aquel que hizo ese Inictus Oculi y Finis Terrae Mundi, y que es la alegoría en sí misma de la vanidad, donde intenta prácticamente realizar un catálogo completo de todos aquellos elementos que nos podrían llevar a esa idea y a ese concepto de las glorias del mundo y la insignificancia de esas glorias en la vida eterna. Estarían representadas a través de todos estos elementos. Incluso en algunos casos han visto que hay máscaras como de teatro,
también ese mundo de lo escenográfico, la idea de la disimulatio estaría presente a través de esos conceptos y nos llevarían también a llevarnos un poco a recordarnos que el entretenimiento es algo también, digamos, mundano y que no debemos caer, digamos, de una forma total en ello o perdernos, digamos, en ese concepto, digamos, de pérdida, en este caso, del tiempo a través del entretenimiento. No debemos dejar de hacer nuestras obligaciones, debemos seguir siendo una persona virtuosa. La búsqueda del virtuosismo es la base fundamental. ¿Son solo calaveras de muerte? Bueno, pues quizás todos los bodegones en el fondo son vanitas, o al menos todos aquellos en los que se hace una exaltación de los sentidos, sino una apología, analogía, alegoría del tiempo. Y es que en muchos casos vamos a ver cómo los bodegones hay una referencia al tiempo, y en casi todos ellos seguramente la idea de las vanitas estaría ahí. Más allá del barroco también hay vanitas. Disney nos presenta una vanitas en el digamos, despacho de la reina, donde se convierte ese laboratorio, donde se convierte en bruja, y es esta, que sería esta escena, donde aparece el cuerpo, aparece la vela, el reloj de arena, el libro cerrado, la calavera, prácticamente los elementos más importantes. Quizás esos elementos, junto a las mariposas, son los elementos fundamentales que nos recordarán las vanitas. Pero las vanitas de ahora ya no son como las de antes. Hay una reinterpretación, la parte más metafísica y religiosa de la idea o del concepto. No debemos olvidar que la vanitas en sí mismo es un concepto religioso. Cuando busca ese recuerdo a la muerte y de que nosotros vamos a morir y que las riquezas del mundo no nos valen para nada, en la vida eterna, es para recordarnos que tenemos que ser virtuosos. Es decir, no olvidéis ser virtuosos, porque si no la vais a preparar en el juicio final a ver qué va a pasar. Es un poco lo que busca. ¿Qué pasa? Que en el mundo contemporáneo que vivimos ese nivel de misticismo no lo tenemos. Y de esa manera, pues, el recuerdo de esa idea de la muerte, en lugar de ser cráneos de seres humanos, pues pueden ser como estos, que son cabezas de cordero, en esta obra de Picasso. O una idea abstracta totalmente, digamos, mucho más, en este caso abstracción total no hay, porque reconocemos la calavera, pero nos lleva a una estética de vanguardia, una estética expresionista dentro de la obra, buscando un sentido muy parejo a lo que era la idea anterior de la vanitas, lo único que desligándola del aspecto más religioso. Y eso mismo, desde un punto de vista de banalidad, nos hace Philip Hussman en este retrato de Dalí, donde intenta recrear una calavera con cuerpos de mujeres desnudas. En el fondo, una analogía de lo que es el pensamiento daliniano y todo ese mundo surrealista, freudiano, paranoico que tenía el pintor. Y que él mismo luego representa esa idea de la muerte, nos la representa aquí en este cráneo de Zurbarán, buscando hacer un homenaje al pintor barroco, bajo esas formas de telas blancas y de esos hombres, digamos, con túnicas blancas, en ese espacio un tanto transformado y real que nos presenta, y donde este cráneo sería esa idea del recuerdo de la muerte, pero de nuevo, aun siendo más cercano seguramente esta obra de Dalí a lo barroco y al concepto de misticismo, alejado ya de la perspectiva tradicional de lo que serían esas vanitas que hemos visto anteriormente. Y de nuevo en Disney, años más tarde, el concepto de la rosa como paso del tiempo y con la misma idea de la vanitas. Esto es de La Bella y la Bestia, forma parte del cuento. Un cuento que curiosamente se escribe en el siglo XVII y que tiene esa idea también, digamos, del tiempo, esa idea de la evanescencia. Es cierto que el cuento no es literal a la obra de Disney, pero sí, en este caso, la filmográfica
se aprovecha de ese elemento de la rosa como valor del tiempo, y una rosa que está cortada, que se suspende, pero que está marchitándose. Y de hecho es la que marca el final del tiempo posible para que la bestia vuelva a ser humana. Entonces ahí se hace de nuevo esa idea de la vanitas, donde el concepto además de belleza va muy implícito. Pero vamos, más interesante es Catherine Stone en esta obra. Esto es una obra, es un acrílico, es hiperrealista en parte de su configuración, y lo que hace es un homenaje a las vanitas antiguas. Es decir, a ese concepto de las caracolas, de las conchas, de las flores, las libélulas, la calavera, con nuevos guiños, y guiños además que se meten en la idiosincrasia también del mundo mexicano, con esas flores dentro de los cráneos, y que hacen una referencia a un nuevo sentido también, en este caso, de la muerte. Miquel Barceló nos lleva también a ese mismo recuerdo de la muerte, en este caso, bajo esta idea, un dibujo más que una pintura, y que luego vuelve a repetir en múltiples ocasiones desde una perspectiva expresionista de la representación. Es decir, la muerte va a estar presente y el tiempo también. De hecho, Kevin Best, en estas obras, aquí podrían tener, ingresando en esa URL, podríamos ver como unas 50 obras relacionadas con ello. Y bueno, volvemos a ver ese paso del tiempo y en una idea de recreación cercana a lo que es la realidad de la vanitas, digamos, tradicional. Un concepto muy diferente es la idea del tiempo que nos plantea aquí Hugo Post, sobre todo aquí en este caso, esa idea de el gusano al huevo de donde sale la mariposa. Son alegorías, nuevas alegorías del concepto del tiempo, y en ese sentido podrían estar asimilables a un nuevo sentido de la vanitas, algo similar a lo que pasaría en estas otras obras, es decir, una reinterpretación. ¿Qué pasa con las vanitas en el siglo XXI y en el siglo XX? Que se reinterpretan. Kevin Grass recoge esta idea del memento mori, ese recuerdo de la muerte, con el concepto de la vela, la tierra, la manzana, una manzana mordida que hace referencia incluso al concepto incluso religioso del pecado original, pero una calavera que se suspende en lo alto y que es prácticamente la misma idea que el espejo de Blancanieves, que hay que tener en cuenta que es una imagen muy icónica para muchos artistas y para el arte luego del siglo XX y XXI. No voy a leer de nuevo esta idea de estos poemas, porque ya hemos visto esa relación que hay con lo literario, y ya ahora sí quisiera terminar mostrando que no solamente ese concepto de las vanitas y la muerte está en el arte más tradicional o más estándar, sino que también en otras manifestaciones artísticas como el mundo del tatuaje es algo que está muy presente, el uso de las calaveras sobre todo, pero también de esas formas del tiempo y esas representaciones del tiempo a través de los relojes de arena o mismamente las flores, y que en un mundo nuevo y contemporáneo las alusiones al paso del tiempo también son nuevas. Lo que antes era el uso de una vela, ahora se puede hacer con el uso de un cigarro. Esa idea de las pompas de jabón nos lo hacen también los chicles, en esos globos de esos chicles, de la misma forma que el papel de periódico utilizado en Cucurucho es la reutilización y uso final que tiene ese tipo de pieza, es decir, ese papel de periódico, que después de leerse puede servir para hacer un cucurucho, rellenarlo o bien de castañas o bien de cualquier otro producto que se pueda meter, pero que cuando se termina definitivamente se tira. Esa idea de tirar, de aquello que se desecha, aquello que como ese chicle que se ha tirado y se ha pisado, que ya no vale para nada, eso viene a ser formas nuevas de plantear las vanitas. Por eso
muchas representaciones de basura, hay muchos artistas que trabajan en el mundo de la basura y que en cierto modo nos llaman a una metafísica del tiempo también. Metafísicas del tiempo que a veces la propia obra o la propia naturaleza en sí misma y las circunstancias históricas hacen que nos lleven, sin quererlo, una imagen nos lleva al recuerdo de aquello que fue, que está en vías de desaparición y que su último destino será desaparecer del todo. Entonces, desgraciadamente, en nuestro país tendremos que irnos olvidando de las estaciones Winnie the Pooh que teníamos diseminadas por ahí, porque casi todas ellas pues ahora están cayendo. ¿Qué conclusiones podríamos tener sobre la Vanitas? Bueno, pues básicamente las conclusiones que podríamos sacar es que no son obras intrascendentales, sino todo lo contrario, nos invitan a la meditación a través de los diferentes objetos que nos pueden presentar, casi todos ellos con esa alusión al tiempo. De ahí esa idea de historia de la fugacidad del tiempo, porque casi todo lo que nos muestra son formas de algo que ha sido y que ya no volverá a ser igual. Resumen también, por otro lado, la complejidad cultural e idiosincrásica de su tiempo, es decir, de cada momento en el que fueron realizadas, muy complejas en el barroco, mucho más simples en un mundo contemporáneo actual, creando un género que podría considerarse, por su repercusión contemporánea, incluso independiente de aquel que supuso el propio bodegón en el que estuvo, digamos, afincado. Y un género o tema muy recurrente que se ha revitalizado en nuestro tiempo contemporáneo. Perdonad que se me ha ido, me he retrasado un poco al principio y se me ha ido el tiempo. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderos.